Hoy, 16 de julio, se conmemora el Día de los Intereses Marítimos Argentinos. Por eso tengo el agrado de presentarles al capitán de navío Ariel Troisi, actual presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, capitán. Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, señor, para, introducirnos en la temática, me gustaría que nos explique en qué consiste y cuál es el objetivo de la comisión, más conocido como COI. Bueno, mire, la COI es una comunidad de 150 Estados miembros y el objetivo primordial es poder coordinar y colaborar en el conocimiento del mar, en la protección del mar, en los intereses del mar. Y tiene como pilares fundamentales cosas que son necesarias desde el día 1. La observación, la capacitación y la formación. Sí. Y el intercambio de datos y de conocimientos. Y eso es lo que nos permite entonces asesorar para la mejor toma de decisiones. Bien, usted me mencionó, el término intereses del mar, intereses marítimos. ¿En qué consiste esa palabra tan importante en este día? ¿Qué significa? A ver, yo creo que tenemos que mirar al mar desde una perspectiva distinta. Uno podría pensar que hay pilares que son pilares de los intereses marítimos, la producción, tener una flota propia, la protección del medio, pero cuando uno empieza a ver todos los servicios que obtenemos del océano, todos los productos que recibimos, yo podía mencionar como ejemplo, tiene un rol fundamental en la moderación del clima. En el caso nuestro, el Atlántico Sur es uno de los lugares más dinámicos que tiene el océano. El Atlántico ya de por sí es el segundo océano más grande del planeta. Una diversidad biológica impresionante. También nos provee del oxígeno que respiramos. Ahí también vinculado a los intereses marítimos. Es por donde transportamos más del 90% del comercio internacional. Lo usamos para turismo, para transportar a la gente, para obtener energía, para recurrir a, y doy otro ejemplo, material genético que después es utilizado en la industria farmacéutica para elaborar medicamentos, por ejemplo, oncológicos. Y lo que hace a los intereses marítimos también incluye un factor que es fundamental, que es la capacitación y el conocimiento, cómo transmitimos los mensajes, cómo, no quiero decir educamos, pero cómo compartimos este conocimiento con toda la población, porque esto no es privativo del investigador, no es privativo de la ciencia. Estamos acostumbrados en la Armada, porque es inherente a nuestra función, de conocer el mar, porque nos manejamos en ese medio y tenemos que entenderlo, tenemos que trabajar en conjunto con el mar. Ahora, tenemos que llegar también a la comunidad. Yo cuento una anécdota que hay quien dice que si, como estamos viendo, la velocidad y la dirección de la corriente del Golfo, que va desde América hacia Europa, cambia, los efectos sobre el clima europeo serían impredecibles. Ahora esa no es una cita reciente. Ese fue Julio Verne hace más de 150 años, en su libro 20.000 leguas del viaje submarino. Entonces todo el mundo se acuerda del Capitán Nemo. Algunos se acuerdan del submarino. Menos se acuerdan de la descripción que hizo con lo que se sabía en aquel momento, en el siglo XIX, acerca de las profundidades, la topografía del fondo, la riqueza de la biodiversidad. Pero ese mensaje, a lo largo de 150 años, no fuimos capaces de pasarlo a la comunidad en general. Entonces tenemos que explicarle también a la gente que vivimos junto a esto. Y eso es parte de los intereses marítimos. Y eso es parte de los intereses marítimos. Muy bien. ¿Y la Armada Argentina qué rol cumple en el mar? La Armada ha sido pionera en el conocimiento del mar en el Atlántico Sur. Y si ustedes tienen en cuenta que, por ejemplo, en mi caso, yo soy secretario técnico del Servicio de Geografía Naval. Acabamos de cumplir 141 años tratando de conocer cada vez mejor el mar. Nuestro lema es: cuanto mejor conozcas tu mar, mejor defenderás la tierra. La Armada ha estado, como decía, trabajando porque es inherente a la función del marino. Entender qué ocurre en el océano. Antiguamente, ese conocimiento tenía un sentido práctico. Teníamos que conocer las profundidades, las corrientes, las mareas, porque era lo que permitía que uno navegara con seguridad. Ahora, después fuimos descubriendo que había muchas más interacciones. Y la Armada en eso, como insisto, fue pionera.
De hecho, en el caso de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, que estamos por cumplir nuestros primeros 60 años, la Armada Argentina estuvo en la creación de la COI en 1960. Ya desde entonces participábamos con nuestros oficiales y con nuestros especialistas. Y actualmente, la Armada, ¿qué hace en el mar? La Armada cumple un rol fundamental. Cuando uno mira cómo se distribuyen las flotas, uno ve que hay muchos espacios libres en el océano. Las líneas comerciales rentables ocupan regularmente una ruta muy parecida. Los buques de investigación van a algunos lugares, pero como están asociados a proyectos, no es algo repetitivo y constante. Los que siempre están navegando son los buques de la Armada. Esos buques de la Armada son los que están colectando información que es fundamental. Y ahora quiero citar a un colega de Estados Unidos que suele decir: si a usted le gusta su pronóstico a una semana, agradézcaselo a un oceanógrafo. Lo que él quiere reflejar con esto es, gracias a la información que estamos obteniendo del océano, se pueden mejorar los modelos numéricos, que es lo que permiten predecir el clima con más precisión. Y en eso la Armada, estando permanentemente navegando, observando y transmitiendo eso, ese es un rol crítico. El otro rol crítico es asegurar la seguridad de la navegación y proteger nuestros espacios marítimos. Esos son pilares fundamentales y es un rol que la Armada viene cumpliendo desde su creación. Perfecto. ¿Y qué factores afectan, digamos, la salud del océano? Usted, como licenciado en oceanografía, ¿qué nos puede, digamos, aportar? Bueno, yo le podría decir lo siguiente. Fenómenos que estamos viendo. En determinadas áreas la cantidad de oxígeno en el agua se viene reduciendo en un proceso que llamamos de desoxigenación. ¿Por qué se puede producir eso? En alguna medida puede ser, por ejemplo, por material que va corriendo desde tierra y entra al cuerpo de agua, y podemos tener químicos, agroquímicos, materia orgánica que va consumiendo el oxígeno y va modificando el ecosistema. Ahora es ese mismo ecosistema el que fija el CO2 de buena parte de las actividades del hombre. Entonces, al no tener oxígeno y modificar el ecosistema, estamos teniendo un efecto negativo. Otro problema, otro indicio que vemos en la salud del océano es lo que llamamos la acidificación de los océanos. Este CO2 que generan nuestras actividades y que entra al océano cambia la acidez propia del océano y eso también modifica los ecosistemas y puede poner en riesgo algunas especies. Le doy otro ejemplo, un tema que está vinculado al cambio climático. Hemos detectado hace ya varios años aumentos en la temperatura del mar, no solo en superficie, sino en la columna de agua, en la superficie hacia el fondo. Eso puede generar modificaciones en los patrones de circulación o puede modificar la migración de especies. Entonces, donde yo antes iba a pescar, ahora no lo encuentro. ¿Por qué? Porque se modificó la temperatura y esos cardúmenes se fueron hacia otro lugar. Le doy otro ejemplo también. ¿Usted pensó alguna vez a dónde va a parar el desgaste del neumático de su auto? No. Bueno, la verdad que no. En definitiva, después cuando llueve, eso pasa a la alcantarilla, eso llega al río, eso llega al mar, y eso es parte de los microplásticos que tenemos. Además de que tenemos los plásticos, que es un problema no científico, sino de cambio cultural, y ahí es donde asociamos lo que son las ciencias del mar con las ciencias humanas y las sociales. Y ahí vuelven los intereses marítimos. Si nosotros podemos explicarle a nuestra comunidad cómo tomar conciencia de cómo nos relacionamos con el océano, podemos seguir beneficiándonos de los servicios que nos dan. Muy claro. Y yendo digamos, a un terreno más técnico, cuando hablamos de alfabetización oceánica, ¿qué queremos decir? Bueno, eso está también íntimamente ligado a lo que decíamos de los intereses marítimos. Esa alfabetización oceánica o cultura oceánica es poder transmitir el conocimiento a todas las audiencias. Nosotros nos podemos comunicar muy bien con nuestros pares, sí, pero el desafío es cómo pasar ese mensaje al tomador de decisiones, al que hace las políticas, a la comunidad en general, para que todos puedan comprender, por ejemplo, cómo estaba el océano, cómo está hoy, cómo puede estar mañana y qué podemos hacer para que esa situación mejore. Y cuando mencionamos océano 5D, ¿qué estamos diciendo? Esa es una idea bastante contemporánea, muy novedosa, que uno está acostumbrado a pensar en el océano, bueno, yo quiero saber cuál es la profundidad, pero después nos preguntamos, en realidad quiero saber la profundidad y la posición, porque si no, no tendría mucho sentido. Tengo 3 dimensiones. Pero después el desafío es, yo quiero ver qué pasa a lo largo del tiempo.
en ese volumen de agua, en ese cuerpo de agua. Entonces tenía la cuarta dimensión. Y a veces hace falta que tengamos una quinta dimensión. Y esa quinta dimensión es lo que nos permite mirar al océano a lo largo del tiempo, tema por tema. Es una limitación que tenemos nosotros como seres humanos. Tenemos que especializarnos porque a veces no podemos tomar el problema en forma global y lo vamos particionando para especializarnos. Entonces este Océano 5D nos permitiría concentrarnos en algunos aspectos, en el espacio y en el tiempo. ¿A qué se denomina planificación espacial marina? La planificación espacial marina es lo que otros también conciben como herramientas de gestión basadas en áreas. Entonces yo tomo un espacio y empiezo a mirar cuáles son los usos y las aplicaciones que yo le doy a este espacio. Cuáles son concurrentes, cuáles entran en competencia, cuáles entran en conflicto. Y toda la idea es planificar esas actividades. Yo, por ejemplo, podría decir, en el caso nuestro, más del 90% de nuestro comercio internacional es por vía marítima. En el caso del Río de la Plata y la hidrovía, recibimos del orden de casi 2 millones de contenedores por año. Si yo planificara y dijera, los buques portacontenedores no pueden pasar por acá, estoy parando el comercio internacional. Ahora, si yo lo desvío y digo, los buques pasen por allá, pero justo era el lugar que yo lo aprovechaba para turismo y recreación, ¿lo voy a impedir? O para pesca, o para extraer un mineral, que no lo estamos haciendo, pero podría ocurrir. Entonces esa planificación espacial es tratar de ver las distintas dimensiones, los distintos actores, las comunidades locales, el pescador artesanal. Todos tienen que tener suficientes conocimientos de nuestros intereses en el espacio marítimo, hablando ahora en este 16 de julio, para entender por qué podemos poner alguna limitación, ¿por qué podemos tener una restricción o dónde se pueden generar las sinergias? ¿Quiénes pueden trabajar juntos para hacer un mejor aprovechamiento del esfuerzo? ¿Y usted considera que la nación, los argentinos, tienen conciencia de la riqueza que tenemos en cuanto al patrimonio marítimo, que es tan extenso? ¿Lo cuidamos? ¿Lo respetamos? En cierta medida tenemos ese conocimiento, pero me parece que tenemos que reforzar el trabajo de concientización. Y ese patrimonio, que además uno podría decir, tenemos patrimonio cultural, tenemos un patrimonio que es intangible. Si uno piensa en cómo lo cuido, alguno puede pensar en la pesca, pero yo también podría pensar en ese ecosistema es el que está capturando el CO2. También lo tengo que pensar en el día que tengo que disponer de una botella de plástico, pensar a dónde va a parar, o qué hago con la pintura que me sobró. Y eso nos está faltando, tomar esa conciencia de cuántos bienes y servicios estamos aprovechando del océano y ver qué estamos haciendo nosotros en esta relación bilateral. Perfecto. Bueno, y para ir cerrando la entrevista, usted como miembro máximo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, ¿qué reflexión nos puede acercar acerca de la responsabilidad de nosotros como personas, como seres humanos, tenemos que tener en relación a la plataforma, al mar, a los cuidados? Si nosotros tenemos en cuenta que el océano es una fuente primordial, yo diría, es el sistema de soporte de la vida humana por excelencia, tenemos que pensar cómo nos relacionamos con el océano para poder seguir aprovechando esos servicios. Estamos por comenzar en pocos meses más un diseño proclamado por Naciones Unidas, que es el diseño de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Eso nos va a permitir a nosotros tener una visión transformadora, donde desde el lado de la ciencia trataremos de no solo dar el diagnóstico, sino proponer soluciones basadas en el océano, soluciones basadas en la naturaleza que nos permitan revertir algunos de los efectos negativos que estamos teniendo en la salud del océano. Pero en esta década nosotros no vamos a poder resolver los problemas. En esta década lo que podemos hacer es generar el marco adecuado para que de ahora en más todos puedan beneficiarse de esto, de la mejor manera posible. Y el mensaje es ese: tomemos conciencia
de esto que nos está permitiendo vivir en este planeta y de lo que tenemos que hacer para preservarlo para nosotros y generaciones futuras. Y no lo resolvamos hoy, pero empecemos a cambiar de actitud hoy. Quisiera aprovechar en este Día de los Intereses Marítimos para recordar algo muy importante, que tenemos que trabajar todos juntos para poder alcanzar el océano que necesitamos para el futuro que queremos. Muchísimas gracias, capitán. A ustedes.